Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El día de hoy vamos a hablar de otro apóstol de nuestro Señor Jesucristo, discípulo primero y después apóstol. Él es Andrés, el hermano de Simón, el que se le llamaba Simón Pedro. Andrés era de mayor edad que Pedro. Muchos han pensado que Pedro era de mayor edad y que Andrés era su hermano menor, pero no es así. Según la historia que tenemos, nos mencionan que Andrés era el hermano mayor de Pedro. Los dos se dedicaban a la pesca, eran pescadores. Ellos vivían en Betsaida, en la parte noreste de Jerusalén. Betsaida estaba cerca del mar de Galilea, pero ellos dos, dice la historia, que se cambiaron su residencia a Cafarnaún. Otros dicen que en Cafarnaún era el lugar en donde solamente trabajaba Simón Pedro y Andrés. Los dos eran pescadores y dicen que se fueron a vivir ahí, pero otras líneas de historia nos mencionan que solamente iban a trabajar a Cafarnaún. No estaba lejos Cafarnaún de Betsaida, y más si cruzaban el mar de Galilea en sus barcos, en sus lanchas de pesca. Entonces, pues eran los dos lugares en donde ellos habitaban. En Cafarnaún trabajando y en Betsaida vivían. También sabemos que conocían muy bien a Felipe, ya que Felipe también era de Betsaida. Entonces, eran conocidos, eran amigos. Y en Cafarnaún tenemos que es la provincia de Galilea, y ahí vivían, cerca de Cafarnaún, vivían los hijos del señor Zebedeo, Santiago, el que le dicen el mayor, y Juan, su hermano, que tenemos un evangelio de él. Esos cuatro, pues, se conocían y trabajaban en Cafarnaún, ahí cerca del mar de Galilea. Recuerden que era o es el mar de Galilea, pero no es un mar salado, es un mar de agua dulce, pero pues le pusieron el nombre como si fuera mar, ¿no? Pues sería un lago de Galilea. Tiene otros nombres, recordemos que tiene el nombre de Tiberíades, el mar de Tiberíades, porque construyeron en honor a Tiberio una residencia a las orillas del mar de Galilea, y entonces por eso le pusieron el mar de Tiberíades, también tiene ese nombre. Bueno, entonces Andrés vive ahí en Betsaida, trabaja ahí en Cafarnaún, en compañía de su hermano Simón, al que después nuestro Señor Jesucristo le dijo que ibas a llamar Cefas, que significa roca, pero en nombre arameo. Andrés era discípulo, fue discípulo de Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista empezaba a predicar, Andrés le gustaba mucho ir a verlo, a escucharle, su prédica y su adoctrinamiento. ¿Qué era lo que hablaba Juan Bautista? Lo principal que hablaba era que se arrepintieran de sus pecados, que se arrepintieran de su forma de vivir, y que a la hora de arrepentirse se bautizaran, y él los bautizaba con agua. Juan el Bautista les decía que se tenían que bautizar con agua, pero después iba a venir otro, que él no era digno de desatarles sus correas de sus sandalias, y que él los iba a bautizar con el Espíritu Santo. Todo esto Andrés lo conoció, todo esto lo aprendió de Juan el Bautista. Pero como yo les estaba ya mencionando, Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento. Andrés se arrepintió de su forma de vivir, como todos nosotros que tenemos pecados, errores. Se arrepiente y es bautizado por Juan el Bautista. ¿No andaba solo Andrés? En estos momentos sabemos que andaba acompañado de Felipe, porque Felipe vivía en Betsaida y eran conocidos los dos, amigos, compañeros, aunque Felipe no se dedicaba a la pesca. Y los dos fueron bautizados, se bautizaron ahí en el río Jordán, y Juan el Bautista los bautiza, ya que ellos se arrepienten
y siguen escuchando la prédica de Juan el Bautista. Andrés estaba con Felipe cuando nuestro Señor Jesucristo llega al río Jordán, se acerca a Juan el Bautista y le dice que lo bautice. Y Juan el Bautista le dice, pero tú eres el que me tienes que bautizar a mí, no yo a ti. Tú eres el que nos vas a bautizar con el Espíritu Santo. Hasta ese momento pues no sabían cómo iba a ser el bautismo del Espíritu Santo. Ahora ya sabemos cómo sucedió. 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en la fiesta llamada Pentecostés, Pente 50, Costés cosechas, 50 cosechas, una cosecha diaria, son 50 días, el trabajo del hombre, las obras de caridad del hombre. Y en aquel entonces los judíos pues le ofrecían a Dios, a nuestro Padre Dios, la obtención de su agricultura, de su cosecha diaria, 50 días. Y es cuando viene el Espíritu Santo a todas las naciones, a todos los pueblos. Principalmente ahí llegó a los discípulos, a los apóstoles. Dije discípulos porque mucha gente seguía a Cristo y no eran sus apóstoles. O sea, que no crean que nada más llegó el Espíritu Santo a los apóstoles, principalmente a ellos, ya que les había dicho que no se dispersaran, que permanecieran en ese lugar, porque iban a recibir el Espíritu Paráclito, el Espíritu Consolador, el Espíritu que manda nuestro Padre Dios, que es el Espíritu Santo. Entonces, pues Andrés y Felipe están viendo que Juan el Bautista bautiza a nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesús le da la indicación a Juan el Bautista, su primo, y le dice, bautízame, esto es necesario que se haga ahorita, porque así debe de cumplirse las Escrituras. Porque como ya lo sabemos, ya todo estaba planeado. Todo en un plan salvífico. Desde antes que llegara nuestro Señor Jesucristo, pues ya sabemos que todo estaba profetizado. Tenemos muchos profetas por ahí, ¿sí? Profetas mayores y profetas menores. Los mayores, pues sabemos que es Isaías, que es Jeremías, que es Ezequiel. Y tenemos muchos profetas menores. 12 profetas menores tenemos ahí que también hablan de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y se cumple, ya todo ya está escrito, todo es un plan. Todo. Los buenos, los malos, los que iban a hacer las cosas conforme a la ley de nuestro Padre Dios, y todos aquellos que de alguna manera pues también, bueno, hablando en general, porque podríamos especificar a cada una de las personas, pero hablando en general ya todo ya estaba conformado, ¿sí? Porque puedo decirles, Pedro ya tenía lo que tenía que hacer, Judas Tadeo tenía que hacer, Judas Iscariote lo que tenía que hacer, Tomás lo que tenía que hacer, y que ustedes ya lo conocen, ya lo han estudiado y lo han escuchado, y ya se han dado cuenta cada uno de ellos qué es lo que hace. Entonces, todo ya estaba planeado, ya todo estaba hecho. No crean que se fueron suscitando las cosas así de casualidad, no, las cosas estaban hechas y estaban planeadas por nuestro Padre Dios. Y estaban profetizadas, todo. Entonces, por eso Jesús le dice a Juan el Bautista, bautízame. Y Juan el Bautista lo bautiza ahí en el río Jordán a nuestro Señor Jesucristo, y eso lo ve Andrés, eso lo ve Felipe. Y cuando sale nuestro Señor Jesucristo del agua, se va caminando él solo. Y entonces, pues, Juan el Bautista le dice, se acerca a Andrés y Felipe, y les dice, ¿han visto a ese hombre? Síganlo, ahora lo tienen que seguir a él, porque él es el Cordero que ha venido para salvar al mundo. Juan el Bautista, su primo de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, da esa indicación a los discípulos. Y nos dice la Escritura que esos discípulos siguieron a nuestro Señor Jesucristo, y uno de ellos era pues Andrés, y el otro no nos menciona la Sagrada Escritura que fuera Felipe, pero pues si andaban juntos los dos, pues el otro era Felipe. Van y siguen a nuestro Señor Jesucristo y le preguntan, ¿a dónde vives? Porque Jesús les dice, ¿por qué me siguen? ¿O qué quieren ustedes? Y le dicen, pues,
dónde vive. Si ya les enseña dónde vive y permanecen con él el resto de la tarde, porque dice que es a las 4 de la tarde. Recuerden que se acaba el día a las 6 de la tarde para los judíos y ya empieza la noche, pero ya es la noche del otro día, no es la noche de ese mismo día. Un ejemplo, si es martes hoy a las 6 de la tarde, ya se acabó el martes para nosotros, pero para los judíos no, ¿sí? Al revés, para nosotros no se acaba el martes, se acaba hasta las 12 de la noche, pero para los judíos ya se acabó a las 6 de la tarde. Ya empieza la noche del miércoles, ¿sí? Porque primero ellos cuentan la noche. Entonces a las 6 de la tarde ya se acaba el martes para los judíos. Y empieza entonces ya la noche del miércoles. Y para nosotros no, para nosotros pues todavía sigue, de las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, pues faltan 6 horas, ¿no? Entonces nos menciona el Evangelio que Jesús permanece con Andrés y Felipe, que no nos menciona que sea Felipe, pero pues por lógica, porque sabemos que los dos andaban siempre juntos, permanecen con nuestro Señor Jesucristo de las 4 a las 6 de la tarde, o sea, 2 horas estuvieron acompañándole, escuchándole las explicaciones. Lo vamos a ver para que lo tengan ustedes connotado, ¿sí? Lo tengan ustedes en orden, porque a lo mejor dicen, ¿de dónde está sacando tanto cuento? No, pues está, aquí está escrito, y vamos a leerlo. Miren, está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 35. ¿Qué dice? Al día siguiente, Juan estaba allí otra vez con 2 de sus seguidores. Cuando vio pasar a Jesús, Juan dijo, miren, ese es el Cordero de Dios. Los 2 seguidores de Juan le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó, ¿qué están buscando? Ellos le dijeron, Maestro, ¿dónde vives? Jesús les contestó, vengan a verlo. Fueron pues y vieron dónde vivía y pasaron por él el resto del día porque ya eran como las 4 de la tarde. Uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Andrés, antes que nada, fue a buscar a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús. Cuando Jesús lo vio, le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero serás llamado Cefas, que significa Pedro. Esta es palabra de Dios. Entonces vemos cómo Andrés, después de haber estado con Jesús y haberle escuchado, se dio cuenta, después de que Juan el Bautista, el primo de nuestro Señor Jesucristo, le dice y le comenta, miren, ese es el Cordero de Dios. Nosotros en la actualidad decimos, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así decimos en la liturgia de la misa, en la liturgia de la palabra. Entonces Andrés va con su hermano Simón, le explica, le cuenta, le informa y lo lleva ante Jesús. Entonces quiero que quede claro que Andrés fue el primer discípulo que nuestro Señor Jesucristo le hace el llamado. Sí, porque muchos pueden decir, oye, ¿quién fue el primer discípulo que escogió nuestro Señor Jesucristo para que llevara la obra de la palabra de Dios, de la doctrina? Y pues muchos pueden divagar y pues luego van a decir Pedro. No. Y como les dije al principio, muchos piensan que Pedro era de edad mayor que Andrés, y no, Andrés era mayor que Pedro. Esto es muy importante que ustedes lo tengan porque las películas, las comedias, los cuentos, ¿verdad? Nuestros escritores muchas veces nos dicen las cosas de una manera y es lo único de información que tenemos porque como no nos gusta leer la Sagrada Escritura, no nos gusta estudiar la Sagrada Escritura, no nos gusta entenderla, pues que nos quedamos con que van a pasar el domingo los 10 mandamientos, y se la revientan, ¿no? 4 horas en la televisión. Se compran sus papas, su refresco y sus golosinas, ¿no? No, van a pasar el domingo
Ben-Hur, pues lo que salga en Ben-Hur ahí, no, mira, así era. Así fueron las cosas. Van a pasar el domingo la pasión de Cristo. La van a ver, ¿no? Jesús de Nazaret. La están viendo. Y todo lo que sale ahí, ustedes creen. Y le creen. Y es toda la información que tienen de nuestro Señor Jesucristo. Es toda la información que tienen de la doctrina de Cristo. Y es toda la información que tienen de los personajes importantes de la Sagrada Escritura. Porque se ponen a ver las películas. Creo que exageré, ¿eh? Pero ¿saben en qué exageré? En que si van a ponerse a ver esas películas, ya en la actualidad ni lo ven. Estamos en el año 2021. La gente ya ni ve las pantallas, porque ya no son televisiones, ahora son pantallas. La mayoría de la gente, los menores de 40 años, lo que andan viendo, pues son películas de la actualidad. Y las ven en su tableta, en su computadora, en el celular. ¿Sí? Y no voy a hacer propaganda, pero pues ven en Netflix, ¿verdad? Ven todas esas películas. Ya parece que van a estar viendo estas películas que les acabo de mencionar. ¿Sí? Pero bueno, digo que exageré. A la gente que le gusta, pues va a decir, pues yo quiero estar informada, pues me aviento, ¿va? ¿Sí? La película de Enrique Rambal, ¿no? La mexicana, ¿no? La de Jesucristo, ¿no? Y ya lo que digan ahí y mencionen ahí, ya. Eso es lo que ustedes creen que es cierto. Pues no. Por eso es importante leer la Sagrada Escritura, estudiarla, la Sagrada Escritura, entenderla y después interpretarla. Yo les invito a que ustedes lo hagan, lo lean y estudien. Para eso es este video que les estoy proporcionando ahorita, para que tengan un poquito de interés y puedan ustedes leer y estudiar. Entonces, vemos cómo entonces el primer discípulo que nuestro Señor Jesucristo escoge es Andrés. En segundo lugar, sí, podríamos decir que era Simón Pedro, pero no, porque ¿quién estaba acompañando a Andrés cuando Juan el Bautista les dice, sigan, ese es el Cordero de Dios? No nos menciona la Escritura, pero es por lógica. Felipe vivía en Betsaida, Andrés vivía en Betsaida, Simón vivía en Betsaida. Andrés siempre andaba con Felipe. Y aquí fueron bautizados los dos y fueron arrepentidos los dos. Ahí en la prédica de Juan el Bautista. Eran discípulos de Juan el Bautista. Aquí solamente nos menciona que Andrés, ¿sí? El nombre de Andrés, del otro discípulo no nos mencionan el nombre. Esto nos lo está diciendo Juan en el Evangelio de Juan. Juan, discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Pero no nos menciona el nombre de Felipe. Pero por lógica sabemos que era Felipe, porque siempre andaba con Andrés. Entonces el segundo discípulo que escoge nuestro Señor Jesucristo es Felipe. Sí, porque muchas veces nosotros quedamos con la alternancia, ¿sí?, de los otros evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, en donde dice que Jesús escoge a sus discípulos y siempre empiezan a decir, escogió a Simón, Pedro, a Andrés. Pero nada más nos dan una reseña de cómo fueron los nombres de los 12 discípulos, incluyendo a Judas Iscariote. Pues muchos piensan que Judas Iscariote no lo escogió Jesús, ¿no? Sí, también lo escogió. Entonces, como siempre empiezan Mateo, Marcos y Lucas a decir que escogió a sus discípulos y empieza con Simón, al que le puso nombre de Pedro, y después Andrés. Pero aquí estamos viendo en el Evangelio de Juan que los dos primeros discípulos de Cristo, que eran discípulos de Juan el Bautista, lo van siguiendo, y Jesús se da cuenta que lo van siguiendo y les dice, ¿qué buscan? Aquí lo acabamos de leer, ¿eh? Y ellos le dicen, maestro, ¿dónde vives? Jesús les contestó, vengan a verlo. Y eran los dos, era Andrés y Felipe. Que quede claro, el primer discípulo de nuestro Señor Jesucristo fue Andrés, y el segundo fue Felipe. ¿Y cuál es la labor que realiza Andrés? La labor más importante que realiza Andrés, y que sabemos que muy pocas veces se cuenta Andrés en la Sagrada Escritura, en el Evangelio, casi no se menciona. Vemos que su labor principal fue llevar a su hermano Simón, a su hermano menor Simón, ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo.
Esa fue su mayor obra de Andrés. Sí, porque ustedes dirán, bueno, ¿y qué hizo Andrés? No se cuenta mucho de Andrés. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Cuál fue su obra para ganarse el cielo? Bueno, ya sabemos que también Andrés estuvo predicando, ¿eh? No crean que nada más fue eso, ¿sí? Andrés estuvo predicando en Grecia, ¿sí? Ahí en Grecia. Y pues ahí en Grecia tenían otro tipo de pensar, ¿eh? Tenían otra ideología, otra religión, creían en muchos dioses, así como los romanos, ¿eh? No le fue fácil a Andrés ir a predicar la doctrina de Cristo, ¿eh? Eso también pues, es una gran labor, pero estamos hablando de una forma teológica, o sea, un estudio profundo, ¿sí? Andrés fue escogido por nuestro Padre Dios para que llevara a Simón, su hermano, ante la presencia de Jesús. ¿Por qué? Porque déjenme decirles, si ya han escuchado ustedes algunas otras informaciones, en que, ¿cómo era Pedro? Era buena onda, ¿verdad? Sí, bien tranquilo, bien relajado. Pues no, era un pescador y muy rudo. Sí, no, los que conocen de luchas, pues ya saben, ¿no? Lo que es ser un rudo y un técnico, ¿no? Entonces, un rudo, pues, es una persona muy grotesca, muy enojón, muy gritón, ¿sí? Mal hablado, ¿sí? Tenía un problema Pedro. Decían que su pecado mayor era la ira. De todo se enojaba, ¿sí? Que estaban haciendo malas cosas, se enojaba y regañaba y golpeaba. Lo recordamos cuando nuestro Señor Jesucristo fue aprendido. Luego Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a un guardia del templo que había ido a arrestarlo, a prenderlo. Le cortó la oreja. Se llamaba Malco, así lo dice la escritura. No es invento mío, ¿eh? Ahí lo pueden buscar. No voy a poner a leer todas las lecturas ahorita porque pues no vamos a acabar, ¿no? Imagínense, pero eso se los dejo de tarea para que lo investiguen. Y Pedro, muy enojado, le corta. Y Jesús le dice, Pedro, guarda tu espada. ¿Qué crees que si no debo de beber este cáliz o esto que mi Padre Dios me está enviando? O sea, pero es que es lógico, ¿no? Yo creo que cualquiera de nosotros hubiera querido defender a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Por lógica, ¿no? Pues, hay un amor, hay un apego, una amistad muy grande, ¿no? ¿Y cómo iban a violentar a nuestro maestro, ¿no? Cualquiera de nosotros hubiera hecho lo mismo, aunque no hubiéramos sido del carácter de Pedro, ¿no? Bueno, esto se los dejo nada más para que se den cuenta que la sintonía de Pedro, de Simón Pedro, pues era difícil. Pero ¿quién era su hermano mayor? Andrés. Y dentro de los judíos, los mayores son los que mandan, son los que dirigen, son los que llevan la batuta. Entonces les hago ver esto, porque dicen, bueno, ¿por qué? ¿A poco le iba a hacer caso a Andrés? Sí, porque esa era una norma, era una normatividad. Si mi hermano mayor me está dando una indicación, yo la tengo que acatar. ¿Sí? ¿Entienden eso entonces? El por qué Andrés tenía que ser el conducto para que Simón Pedro llegara a Jesús. Porque si lo hubiera dicho, no sé, Santiago, el Santiago Mayor y Juan, los hijos del Señor Zebedeo, oye, Simón, mira que conocimos a Jesús, sáquense ustedes qué, mis vecinos, porque sus vecinos de por ahí, ¿verdad? Mis compañeros de trabajo, ¿eh? Mis amigos, ¿verdad? Ay, chamaco Juan, ¿verdad? 12, 13, 14 años, ¿qué está haciendo caso escuincle payaso, ¿no? Un niño, ¿verdad? No, pues no, sí trabajaba, ¿verdad? Pues arreglaba la red, entonces no era niño, ¿verdad? Pero no le iba a hacer caso Pedro. Ahora, no nos menciona Pedro aquí, y ni Andrés, ni la Sagrada Escritura, que tuvieran un papá, ¿verdad? Nos menciona que eran hijos. En unas partes de la Biblia dice que, aquí lo estamos viendo, que nos dice que es hijo de Juan, así se llamaba el papá de Andrés y Juan, y Andrés y Pedro se llamaba Juan. En otras partes nos dice Jonás, ¿no? que significa lo mismo, Jonás y Juan, ¿sí? Pero no nos dice que estuviera vivo. Si hubiera estado vivo, pues entonces nuestro Padre Dios manda al papá para que le dé las órdenes a Pedro. Pero como Andrés era el primogénito, era el mayor, pues es el único que le podía hacer caso a Pedro, a pesar de su mal carácter, ¿no? Si no se muere Pedro crucificado, yo creo que se muere del hígado, porque era un higadito, ¿verdad? Ah, sí, pero ahora lo tenemos en los altares, San Pedro, la sombra de San Pedro.
Sí, porque ya nuestro Señor, pues bueno, ya lo perdonó, ya se arrepintió y lo perdonó, al igual que Judas Iscariote también se arrepintió y lo perdonó, y es el único apóstol que no está en los altares, según la Iglesia Católica. Y qué bueno, ¿eh? Sí, porque pues, están hechos en los altares, pero para venerarlos, para conocerlos, para seguir su ejemplo. Ajá. No, yo no me gustaría seguir el ejemplo de Pedro, ¿eh? Ni de ninguno de los apóstoles. Yo creo que el ejemplo único, mismo Cristo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, ¿cuál es el ejemplo a seguir? Jesús, ¿no? Bueno, entonces esa fue, o esa es, la obra más importante que Andrés llevó a cabo en todo este peregrinar, llevar a su hermano Simón ante Jesús. Y cuando lo lleva, Jesús le dice, tú eres Simón, hijo de Juan, pero serás llamado Cefas, que significa Pedro. Simple y llanamente. Los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, nos mencionan que iba pasando por ahí Jesús, ¿verdad? Como si anduviera paseando, ¿eh? Y anda paseando Jesús, ¿no? Y encontró entonces a Simón y a Andrés y les dice, síganme. Y luego dejaron la barca y lo siguieron, ¿no? Así se hace como de película eso, ¿eh? Que quedaron hipnotizados y así como zombies, ¿no? Se pararon y dejaron todo y siguieron a Jesucristo. Desgraciadamente la gente no lo lee, no lo estudia y no lo entiende, nada más lo lee así a la volada y no, como que no comprende. ¿Cómo pudo haber pasado eso? Ah, no, es que muchos agarran y son fanáticos y dicen, es que el poder de Jesucristo los dominó, los cegó, los hipnotizó y los hizo que dejaran todo y ahí van atrás de él. No. Y desafortunadamente Mateo, Marcos y Lucas pues hablan casi igual. Fue un copiadero de evangelio. Se copiaban la tarea. Sí, porque el primer evangelio fue hecho por Juan Marcos y ya después los otros fueron escritos, ¿no? Y como les he dicho yo en otras lecturas, se me hace que le dijeron, ay, esto, Juan Marcos mencionó esto, ay, pues yo voy a mencionar esto otro, pero le voy a cambiar unas palabritas, yo lo voy a decir a mi manera, ¿no? De otra forma más elegante, diría Lucas, ¿no? Porque yo soy médico, soy un profesional, yo no voy a hablar como el recaudador de impuestos, el Leví ese, ¿verdad? Ese condenadote, ¿no? No, tampoco voy a hablar como Juan Marcos, ¿verdad? No, ese chamaco no, yo soy un médico, yo tengo que hablar de una manera con mucha cultura, con mucha énfasis en lo que yo escriba, ¿verdad? No lo sabemos, ¿eh? Estoy divagando yo. Solamente les estoy haciendo entender que Mateo, Marcos y Lucas dicen que escoge a nuestro Señor Jesucristo a los discípulos y cuando vio a Simón y a Andrés, les dijo, síganme, y ya, bueno, lo siguieron, ¿no? Así de fácil. Ay. Y aquí Juan sí nos dice cómo estuvo el asunto. Es por eso importante el que lo lean ustedes y lo entiendan, ¿no? Bueno, entonces esa es una de las cosas importantes que Andrés realiza, ¿no? ¿Qué otra cosa tenemos por ahí de Andrés? Bueno, pues sabemos que Andrés estuvo en la multiplicación de los panes y de los peces, cuando nuestro Señor Jesucristo le dio de comer a 5,000 hombres. Y nuestro Señor Jesucristo pregunta que que le den ellos de comer. Y pues cómo le vamos a dar de comer, y Andrés es el que lleva a un chamaco, ¿eh? Que traía ahí unos cuantos peces y panes. ¿Y qué es esto para tanta gente? Dicen, ¿no? Es una de las participaciones que Andrés tiene con respecto a la doctrina de Cristo. Aunque pues hay muchas participaciones de Andrés, aunque no se menciona su nombre, como cuando nuestro Señor Jesucristo los manda a predicar, los manda a hacer milagros en su nombre, lógico, ¿verdad? Porque los apóstoles en vida no hacían milagros. Y ahorita que están en el cielo tampoco hacen milagros. Nuestro Señor Jesucristo en vida, a los apóstoles les dio poder hasta de expulsar demonios. Y, al igual que a todos, y a Judas Iscariote, pues también se lo dio a Andrés. Y ahí andaba Andrés también, ¿verdad? ¿Con quién creen que andaba Andrés? ¿Con su hermano? ¿Simón? No, casi los hermanos nunca andan juntos. Como que no se toleran, a ver, véanlo, analícenlo. Si por ahí me equivoco y hay alguien que me diga, no, yo siempre ando con mi hermano, ¿verdad? Siempre vamos a todas partes y siempre trabajamos hasta en el mismo lugar, nos casamos con la misma mujer, es que somos gemelos.
Es muy raro, ¿eh? Es muy raro que los hermanos siempre anden juntos. Pero bueno, pues hay de todo, ¿no? Puede haber algunos que sí. Pues no, Andrés no andaba con Simón, su hermano. ¿Con quién creen que andaba siempre? Pues ya lo acabamos de analizar. Pues con Felipe. Pues, eran amigos, vecinos, compañeros. Entonces Felipe también era casi de la edad de Andrés, sí. Entonces Simón Pedro era más chico que a Felipe y Andrés, sí. Eso anótenlo, porque eso es algo que aquí lo estamos viendo y analizando. Y bueno, ahí aparece la multiplicación de los panes. Andrés, ¿verdad? Tiene una participación ahí. Y también se nos menciona en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Principalmente en Pentecostés. También recibe el Espíritu Santo Andrés. Y está ahí Andrés, pues, recibiendo al Espíritu Santo. Y acuérdense que llegó a todas las naciones, a todas las provincias, a todos los pueblos, ¿sí? Nos menciona que, pues, Andrés muere en Grecia y tiene un problema Andrés, ¿verdad? No lo crucifican de una forma como a nuestro Señor Jesucristo. Era muy normal que la gente la crucificara con una cruz, ¿verdad? Como a nuestro Señor Jesucristo y como a Dimas y a Gestas, que ya habían estado crucificados antes de que crucificaran a nuestro Señor Jesucristo. Ya tenían, creo que un día crucificados Dimas y Gestas, y no se habían muerto. Llega Jesucristo, lo crucifican y como ya llegaba a las 6 de la tarde del viernes, ya iba a empezar el sábado y no podían tener ahí a crucificados en sábado. ¿Por qué en sábado? Porque a las 6 de la tarde del viernes ya empieza el sábado, es la noche, lo que les acabo de mencionar hace rato. Entonces, pues tenían que bajar a los que estaban condenados a muerte y crucificados. Y como no se habían muerto Dimas y Gestas desde un día anterior hasta el viernes, pues les rompen las rodillas, ¿verdad? Y quedan colgados. Y así se mueren de asfixia. Y cuando van a quererle romper también las rodillas a nuestro Señor Jesucristo, porque pues tenía ahí unas cuantas horas de haber estado crucificado, ¿eh? Un evangelio nos dice que desde las 9 de la mañana, otro nos dice que desde las 12 del día. Bueno, ahí no se pusieron de acuerdo los evangelistas para informarnos la hora exacta, ¿eh? Sí, entonces, pues está nuestro Señor Jesucristo. Pues era muy raro que una persona se muriera tan rápido. Pues ¿cómo no se va a morir nuestro Señor Jesucristo tan rápido después de la madrina que le pusieron? Pues, oiga, eso no le pasó a Dimas y Gestas. Eso nada más le dieron unos cuantos latigazos y los crucificaron. Pero a nuestro Señor Jesucristo, bueno, ahí está hasta una película, ¿verdad? Tan exagerada, como les digo, de Mel Gibson, de cómo lo golpean a nuestro Señor Jesucristo. Yo después de una golpiza de esa magnitud, de un martirio, no sobrevive nadie. Pero bueno, si les hizo muy raro que nuestro Señor Jesucristo ya se hubiera muerto en la cruz, y por eso ya no le cortan no le golpean, vaya, no le fracturan las rodillas para que se asfixie y muera, pues ya, como ya. ¿Y cómo se dieron cuenta que estaba muerto? Un soldado con una lanza en el costado se la clava para ver que el corazón ya no esté trabajando, ¿no? Y sale sangre y líquido transparente, ¿no? ¿Sí? Y entonces, bueno, pues ya dan permiso de que lo bajen, y José de Arimatea, pariente de nuestro Señor Jesucristo, baja de la cruz a nuestro Señor Jesucristo, con sus ayudantes, y van y lo sepultan. ¿Por qué les cuento todo esto? Me dicen, ¿y eso qué tiene que ver, Andrés? Pues mucho, porque Andrés, cuando lo crucifican, no lo crucifican en una cruz así, sino en una cruz, lo que decimos nosotros es una cruz de un tache, ¿verdad? ¿Sí? Que vulgarmente ya pues le decimos la cruz de San Andrés. Pues es una cruz, es un tache, ¿no? Ya no es una cruz como en forma de T, sino en una forma de tache. Yo les pregunto, ¿saben por qué lo crucificaron así a Andrés? ¿Saben por qué? ¿O no? ¿No se les viene a la mente? Y vemos que nos dice la historia que Andrés posiblemente murió en el año 60 y tantos, ¿no? de nuestra era, ¿sí? O sea que ya habían pasado casi 30 años de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, cuando es crucificado.
acuérdense que él estuvo predicando en Grecia. Entonces, pues, no crean que se hizo de buenos amigos allá en Grecia, ¿verdad? Se llamaba un lugar que se llamaba Patras, así se llamaba el lugar, no es una grosería, Patras, ¿sí? Ahí es en Grecia, en donde lo crucifican en forma de X. Y lo hacen así porque los griegos, esos símbolos eran importantes para ellos, y ese símbolo era de muerte para los griegos. Entonces, si hubiera sido crucificado en Jerusalén, pues como Jesús, ¿verdad? O como Pedro, ¿verdad? Que lo crucifican, pero de cabeza, ¿no? Unos dicen que fue porque así lo pidió él, así lo solicitó él, metió su solicitud, ¿verdad? Y le hicieron caso. Otros dicen, no, así lo crucificaron para burlarse de él. Ah, sí, quieres ser, andas predicando la doctrina de tu maestro, de Cristo, al que crucificamos, bueno, pero a ti te vamos a crucificar de cabeza, ¿no? Y de ahí que dicen, no, que los satánicos usan la cruz de cabeza. Pues no, no tiene nada de satánico la cruz de Cristo de cabeza, nada. Pero, pues ya saben, las culturas urbanas, ¿sí? Los malos informados o mal informados, ¿no? Los que mal se forman y que no conocen, empiezan a decir tonterías. Una cruz al revés es satánica. ¿Qué es satánica? Cada invento que hace la sociedad en diferentes tiempos, que bueno. Entonces, Andrés lo crucifican con una cruz así, la cruz de San Andrés, la hora le dicen, pero era porque eran símbolos de los griegos, ¿no? Sí, de la muerte, ¿no? Ya, cuando ustedes van a la escuela, les voy a poner un ejemplo, porque después dicen, ¿de dónde saca estas payasas este señor? Cuando ustedes van a la escuela y entregan su trabajo o su examen al maestro, ahí está sentadito el maestro ahí en el escritorio. Ahorita pues no, porque estamos en el año 2021, hay pandemia, ya llevamos más de un año sin ir a la escuela, ¿verdad? Los que son maestros pues están calificando por vía internet, ¿verdad? Por vía de las plataformas de internet, ¿verdad? El Classroom que le dicen ahorita, bueno. Pero ¿cómo califican los maestros en vivo? Llevas tu examen, llevas tu tarea y te ponen una palomita si está bien la respuesta. Y si está mal la respuesta, ¿qué te ponen? Pues un tache. Ah, bueno, pues ahí está. No, ¿sí me entendieron o empiezo otra vez? Pues es un símbolo de malo, ¿sí? De equivocado. Pues así Andrés, después de haber estado predicando en Grecia, oye, no, tú estás bien, Lorenzo, estás bien mal, ¿no? Pues lógico, pues imagínense en Grecia, tenían su propia religión, sus propios dioses, de piedra, sí, que, bueno, Zeus, y, ¿para qué les digo yo eso? Pues ustedes se lo saben, y ¿para qué se los digo? Se los van a aprender y no van a aprender lo que les estoy diciendo ahorita, pues no tiene caso, ¿no? Eso es por la razón por la cual lo crucifican de una manera de un tache, ¿no? A Andrés, ¿no? Sí. Y quiero decirles que el nombre de Andrés nos dice la historia, y según los teólogos, no es un nombre arameo ni hebreo, ¿eh? Entonces, pues hay una situación en que posiblemente en nuestro idioma el sonido del nombre Andrés, pues nos da que le digamos así, Andrés, pero a lo mejor tiene otro nombre, ¿no? O ese era su apodo, porque acuérdense que le decían apodos a todos, pero no tenemos plenamente en conocimiento el problema de esa etimología del nombre, porque no lo proporciona la historia, solamente nos dice que el nombre de Andrés pues no es arameo, no es hebreo. Y si ustedes lo buscan, pues ¿cuántos hay Andrés en toda la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento? Tenemos ¿cuántos libros por ahí? 40 y tantos libros. Y no se menciona el nombre de Andrés tan comúnmente con el pueblo judío. Es por eso que nos menciona la historia de que el nombre de Andrés pues no es muy arameo o muy hebreo, ¿sí? Bueno,
quiero también comentarles, por último, que Andrés, al participar en muchos eventos con nuestro Señor Jesucristo y que no se menciona su nombre, muchos han pensado que en realidad Andrés pues no formaba parte de algo importante en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, porque no se menciona. Hay 6 apóstoles que no se mencionan mucho en las Sagradas Escrituras. Entre ellos está Andrés. Tenemos también a Simón el Celote, tenemos también a Bartolomé, tenemos también a Santiago el Menor, ¿sí? Que no se mencionan mucho esos discípulos en la doctrina que llevan a cabo en la empresa que nuestro Señor Jesucristo les encomienda a ellos, ¿sí? Entonces, pues muchos dicen, pues es que no eran importantes, ¿sí? Y no, sí eran importantes, y acabamos de ver cuál fue la acción primordial de Andrés con respecto al plan salvífico de nuestro Padre Dios. Recuerden que todo es un plan, ya estaba todo escrito, estaba profetizado. Eso es lo que debemos entender todos. Ya todo está escrito, ya todo está en el plan divino. Y se cumplió todo. Es sorprendente que el pueblo judío en la actualidad diga que eso no es cierto y que están esperando al Mesías. Ya cuántos miles de años y no llega, según ellos, no llega, según ellos, ¿no? Y vean, ya todo se cumplió, ¿sí? Todo estaba profetizado. Algunos judíos en aquel entonces del Sanedrín se dieron cuenta que sí era cierto, ¿no? Entonces, como les menciono, cada uno de los discípulos tiene un plan. Cada uno de los discípulos, nuestro Padre Dios les dio un plan. Cada uno de los discípulos realizó un plan, concluyó un plan. En este caso, Andrés, lo estamos mencionando, lo principal fue llevar a Simón, su hermano menor, ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo, para que nuestro Señor Jesucristo no solamente le cambiara el nombre, ¿verdad?, sino para que le hiciera ver que tenía que ser pescador de hombres y ya no de peces. Y sabemos que Pedro, pues, si tenía hijos, no nos menciona quiénes eran los hijos, pero ya deben de haber estado grandes. No eran niñitos como para abandonarlos. No nos menciona que tuviera esposa, pero sí tenía suegra. Entonces, su situación era más clara, ¿no? Con más facilidad, ¿sí? Y entonces, pues bueno, eso era lo que les quería yo mencionar. No se menciona mucho a Andrés como otros discípulos, pero cada uno de ellos tiene una participación muy importante en el plan salvífico de nuestro Padre Dios. Que Dios te bendiga.